Quiero que abra allí en Eclesiastés 8:6-7, le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera, escuchen. En realidad, para todo lo que se hace, diga conmigo, para todo, hay un cuándo y hay un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. ¿El hombre tiene qué? Un problema. ¿Cuál es el problema que tiene el hombre? Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme esto. Hay momentos en la vida, especialmente momentos donde atravesamos por adversidad, por dificultad, por problemas, donde nos surgen muchos cuestionamientos. Siempre que pasa algo, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo amo a Dios, si yo estoy buscando de Dios, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cuándo va a venir la solución a esta situación? Otros, y especialmente cuando tenemos problemas económicos, decimos ¿y de dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a sacar para pagar esto? ¿De dónde va a venir mi solución? ¿De dónde voy a obtener alguna respuesta? Y muchas veces Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, por ejemplo, como nos habló hace 8 días en el libro de Éxodo, que dice: yo he visto tu aflicción, he escuchado tu clamor, he conocido tus angustias, pero he venido para liberarte, voy a darte la solución, voy a darte la respuesta. Pues uno, esos mensajes dice amén, pero dentro de nosotros, en nuestra humanidad, nosotros decimos, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y hay una parte de la Biblia que yo estaba leyendo esta semana, a mí me impresionó mucho, porque es una historia que tiene estos interrogantes y vemos el mover de Dios allí. Números 11, versículo 1, dice la Biblia de la siguiente manera, 11:1. Y el pueblo, le estoy leyendo la versión de las Américas, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad. Dile a la persona que está ahí a tu lado, lo peor que puedes hacer es quejarte en medio de la adversidad. Y dice que comenzaron a quejarse a oídos del Señor, porque el Señor no solamente escucha nuestra oración, el Señor escucha todo lo que nosotros decimos, lo cree, y escucha nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestras palabras que muchas veces son inadecuadas en tiempos de crisis. Y cuando el Señor oyó esa queja, dice, se encendió su ira. ¿Se encendió qué, iglesia? Dile a la persona que está a tu lado, a Dios no le gusta la queja, para nada. No te quejes nunca, ni en la peor situación que estés pasando te quejes, porque dice la Biblia, escucha, que el Señor se encendió en ira de escuchar a un pueblo quejándose. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Es decir, vino un incendio y empezó a quemar una parte del campamento del pueblo de Israel. Estamos hablando de más de 1 millón de personas en el desierto. Más de 1 millón de personas. Y escúcheme, versículo 2. Entonces clamó el pueblo a Moisés. Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Versículo 4. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Qué es lo que querían ellos? ¿Otra vez? Carne. Tenían un hambre tenaz. Pero no era que estuvieran aguantando hambre, era que ya estaban cansados de lo que estaban comiendo, que era maná. Versículo siguiente, 5.
Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Pregunto yo, los que saben un poquito de Biblia, ¿comían gratis en Egipto? No. ¿Gratis? Lo que pasa es que uno siempre cuando está en la mala empieza a hablar necedades, pero gratis no era. Era a punta de látigo y de golpe y de esclavitud. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos gratis, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Tiene que estar uno muy mal para uno estar queriendo comer ajo, ¿sí o no? O por lo menos a mí no me gusta. Escuche, estaban anhelando ajos y cebolla y pepinos y pescado. Versículo siguiente. Pero ahora no tenemos apetito, pues nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Escúcheme, era terrible porque el maná era un pan que venía del cielo. Y yo creo que el cielo siempre cae lo mejor. Eso tenía que ser algo muy... De hecho, la Biblia dice que era como un rocío que caía, como un polvo, y se juntaban, lo cocían, y sabía a hojuelas con miel. Eso es lo que dice la Biblia, como hojuelas con miel. Pero ellos estaban hasta aquí del maná y ya no queremos maná, queremos carne. Estamos cansados de esto. Y escuche que en el versículo 10 dice, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias. No solamente que se quejaron, sino que empezaron a llorar, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira ¿de quién? Del Señor se encendió en gran manera, porque es que no estaban aguantando hambre tampoco. Y a Dios le da ira de ver a un pueblo desagradecido, que a pesar bien o mal ahí te está sosteniendo. Amén. Pero mira la actitud. Y dice, y a Moisés no le agradó este asunto. Versículo 11. Entonces Moisés dijo al Señor, Moisés se desanimó terrible. Imagínate, si uno muchas veces con una familia pequeñita de 2 o 3 donde hay dificultades, empieza a tensionarse, empieza a molestarse, empieza a sentirse incómodo con alguna situación. ¿Cómo será un hombre que está manejando más de 1 millón de personas quejándose, llorando, renegando de la comida? Entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga, Dios, por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Versículo 12 dice, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres. Versículo siguiente, ¿de dónde? Escuche, aquí está Moisés haciendo la pregunta. Señor, ¿de dónde voy a conseguir bendita carne para dar a todo este pueblo? Diga conmigo, ¿de dónde? ¿Cuántos alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿De dónde? Levánteme la mano si usted ha preguntado, ¿no? ¿De dónde voy a sacar carne para 1 millón de personas, Dios? Y escuche, porque claman a mí diciendo, danos para que comamos carne. Versículo 14, yo solo, Dios, yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Moisés, que era un hombre fuerte, ya estaba cansado. Dijo, Señor, yo ya no puedo más con esta situación. Versículo 15, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates. Mire cómo estaba Moisés a este punto. Señor, yo prefiero que me mates. Quítame la vida, yo ya no quiero más esto. Mátame si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Dios escucha prácticamente la renuncia de Moisés y viene una respuesta de Dios. Versículo 18. Dios le dice, dile a ese pueblo con el cual Dios estaba muy enojado, escúcheme que no lo estaba premiando, dile al pueblo que se consagren para mañana y mañana van a comer carne.
¿Cómo es? Mañana van a comer ¿qué? Carne. Carne es lo que quieren. Mañana les voy a dar carne. Dice, pues habéis llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Y escuche el versículo 19, lo que le dice Dios. Y no van a comer un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Versículo siguiente, sino todo un mes le voy a dar carne hasta que le salga por las narices y hasta que la aborrezcan, así como aborrecen ese maná, les voy a dar carne hasta que se les salga por la jeta y por la nariz, hasta que vomiten carne les voy a dar. Escuchen, Dios estaba enojado, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Y usted se imagina escuchar eso. Dice, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de Él diciendo, porque es más, yo voy a hacer este milagro no porque se lo merezcan, sino para demostrarles que yo puedo darles carne hasta que mueran. ¿Cuántos lo creen? Escúcheme, qué tremendo, porque estamos hablando de casi 2 millones de personas realmente. ¿Y usted sabe cuánta carne necesita uno para alimentar a más de 1 millón de personas? ¿Necesita carnita o no? Y ahorita que le está diciendo, no es ni 5, ni 10 días, ni 20 días, 1 mes de carne les voy a dar mañana. ¿Y sabes qué le dice Moisés al Señor? Escuche, versículo 21. Y Moisés respondió, Dios mío, ¿de dónde? ¿De dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo un mes? Escucha, Señor, son como 600,000 hombres sin contar a las mujeres y los niños. Señor, ¿de dónde? Y escúcheme, esa pregunta a mí me parece correcta en uno de nosotros que no hemos visto nada. Pero un hombre como Moisés, que había visto palos convertirse en serpientes, que había visto ríos convertirse en sangre, que había visto suceder plagas enormes, que por su oración habían sucedido cosas que ningún hombre ha visto en esta tierra. Un hombre que había visto el mar abrirse, un hombre que ha visto los milagros más grandes de Dios. Esa pregunta a mí me parece extraña en Moisés, ¿cierto? Porque usted y yo que no hemos visto nada, pero es cierto, nada, no hemos visto nada. Uno al lado de Moisés no ha visto nada. Pero un hombre que lo ha visto todo, decirle, Señor, este milagro era tan grande, él lo consideraba más grande que cualquier otro milagro que él había visto. Digo, nunca, Señor, ¿de dónde te vas a sacar toda esa mano de carne, Dios? ¿De dónde? ¿De dónde? Mire lo que le dice Moisés, aún si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos, y si les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos, Señor, ni dándole los peces del mar. Y el Señor, escuche lo que le responde. Versículo 23. Y el Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder mío es limitado? Wow, mira lo que está diciendo Dios. ¿Acaso crees que mi poder tiene algún límite, Moisés? Moisés, me extraña, hijo, me extraña. Tú, eso que me lo preguntara Pedro, Pablo, Giovanni, pero tú, Moisés, ¿acaso crees que mi poder es limitado? Ahora verás si te cumplo o no mi palabra. Se lo voy a leer en otra versión. Mira cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta. El Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Y escucha lo que te está diciendo Dios en esta mañana. Yo no sé cuál sea tu situación, pero sea la que sea, no se compara a esa. Y Dios dice, ¿tú qué crees? ¿Que mi poder tiene límites? ¿Tú qué crees? ¿Que es que mi brazo ya ha perdido fuerza? Dice, ahora verás, dile a la persona que está a tu lado, vas a ver si se cumple o no la palabra. Mire cómo lo dice la versión lenguaje actual. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿tú crees
que no puedo hacerlo, Moisés? ¿Tú crees que no puedo hacerlo? ¿Tú crees que yo no puedo sacar toda esa carne para alimentar a esa gente? ¿Tú crees que no? Versículo 23 en la Dios habla hoy. El Señor le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos fe? Nada. Levánteme la mano los que tienen fe realmente. Pero realmente creemos que el Dios que tenemos es grande, ¿o no? Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué lloramos tanto? ¿Por qué nos debilitamos tan fácil? Escúcheme, Dios le está diciendo a Moisés: ¿tú crees que mi poder es tan pequeño, Moisés? Ahora verás si se cumple o no lo que he dicho. Y escuchen que Moisés se va de la presencia de Dios a decirle a un pueblo que están todos llorando y quejándose, 1 millón de personas ahí, más de 1 millón, 2 millones casi. Dice versículo 20, pon el versículo siguiente, 24. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. ¿Qué le había dicho? Imagínense, Moisés, ustedes pongan cara de hambre, por favor, pongan cara de hambre. Pero ayúdeme, que es una actuación. Y yo voy, Moisés: vea, señores, quejones, digan qué. Bueno, Pereira, ya le voy a decir que Dios le manda a decir que está muy enojado con ustedes por su actitud, que Él espera otra cosa en medio de la adversidad de ustedes. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes quieren carne? No, pero con hambre. ¿Quieren carne? Bueno, sí. ¿Y quieren harta carne? Bueno, listo, espera. Y el Señor le manda a decir que mañana les va a dar carne a ustedes. Y no por 5, ni por 10, ni por 20, sino por 1 mes. Espere. Ay, sí, ¿usted cree que iban a hacer así? Espere. ¿Y sabe qué? Escúcheme. Y les va a dar el Señor carne hasta que les salga por la nariz y se van a vomitar de la carne que les va a dar el Señor. ¿Sabe qué pensaba esa gente? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y de dónde? ¿Cierto? Ay, hermano, porque es que eso nosotros lo vimos a escala menores. Va pasando el esposo con la esposa por una casa grande y dice: ay, qué rico una casita de esas, amor. Y uno que dice: ¿pero qué? Uno con 600,000 pesos mensuales. ¿De dónde? Espere, la casita allá en las bodas del Cordero. ¿De dónde? Escuche, hermano, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Sabe qué le dice Dios a usted hoy? ¿Acaso cree que es que mi poder se ha acabado? ¿Acaso usted cree que es que mi brazo ha perdido su fuerza? ¿Usted cree que mi poder es tan pequeño? ¿Usted cree que yo no tengo la capacidad? ¿Usted cree que es que mi poder tiene límites? ¿Ustedes qué creen que yo no lo puedo hacer? ¿Saben lo que quería hacer Dios? Dios quería demostrarle que si ellos estaban aguantando hambre, o no estaban aguantando hambre, si no estaban comiendo lo que quería, es porque Él quería mirar su corazón en esa situación, no porque Él no tuviera poder. Escúchame, si Dios no ha cambiado tu situación, no es porque no tenga un Dios poderoso, es porque Él quiere mirarte en medio de esa situación y conocer tu fe, y conocer tus actitudes, y mirar cómo vives, y mirar cuál es realmente tu actitud y tu fe en medio de esa situación. Y escúcheme, y le dice: Moisés, ¿y cómo? Y el Señor le dijo: yo no sé, no tengo ni idea ni cómo, ni cuándo. Y yo mismo le pregunté que de dónde. No tengo ni idea. Créame que Moisés no se las sabía todas. Y yo creo que muchas veces que yo le doy a usted este consejo y le digo: hermano, Dios lo va a bendecir, y usted pensará: ¿de dónde? Yo tampoco sé de dónde, hermano, pero yo sé que Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 31 que el Señor al otro día hizo esto: desató un viento. ¿Un qué? ¿Sabe qué hizo Dios?
hizo esto. Con solo el Señor hacer eso, puede cambiar todo. ¿Lo cree o no? Sopló, dice, desató un viento y trajo codornices. ¿Saben las codornices cuáles son? Unas aves como pollito, una carnita rica. Dice, trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Y las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino. ¿Cuánto puede caminar uno un día? Un día caminando. ¿Será que llega uno a Pereira? Más o menos. ¿Si alcanza a llegar uno a Pereira? Pues imagínate, de aquí a Pereira lleno de carne. Y escúcheme lo que dice la Biblia, casi un día de camino y a una altura de casi 1 metro sobre la superficie. ¿Será que Dios tiene poder, iglesia? Ay, no, yo creo que no. ¿Será que Dios tiene poder o no? Un día de camino y 1 metro de altura de carne y de carne. Y dice la Biblia en el versículo 32, y el pueblo estuvo ¿qué? Recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Recoja y recoja y recoja. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. ¿Sabe cuántos son 2 toneladas? 2,000 kilos. Escúcheme, 2,000 kilos, porque recogieron todo un día, toda la noche, al otro día recoja, recoja. Cómase 2,000 kilos de carne hasta que le salga. Y escuche, empiezan a recoger. Dicen, ninguno recogió menos de 2 toneladas. Y después las distribuyeron por todo el campamento. Versículo siguiente. ¿Dónde estamos? Versículo 33. Ni siquiera habían comenzado a masticar la carne que tenían en la boca, cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Los empezó a matar mientras que se comían la bendita carne que tantos querían, porque solamente les quería demostrar el poder que él tenía, que no les estaban dando un premio, porque escúcheme, yo lo repito, a Dios no lo mueve tu queja. A Dios no le mueve tu lloriqueo ni tu mala actitud. A Dios lo único que lo mueve es tu fe y tu actitud correcta en medio de la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Sí, denle un aplauso fuerte. Escúcheme, no los estaba premiando, no los estaba premiando. Simplemente les estaba mostrando el poder que él tenía. Y escúchame, porque lo que yo quiero decirte es que Dios solamente necesita soplar. Y Dios puede traer un viento que cambie toda tu circunstancia. ¿Lo crees? Tú dices, ¿de dónde y cómo voy a salir de esto? ¿Cuándo voy a salir de esto? Escúchame, solamente estás a un soplo de Dios para que toda tu vida sea transformada. ¿Lo crees, iglesia? Escúcheme esta. En el Nuevo Testamento pasa prácticamente lo mismo. Juan 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él ¿qué? Gran multitud. Una multitud, miles de personas. Dijo a Felipe, escuche lo que dice Jesús. Escuche la pregunta que hace Jesús. Le dice Felipe, ¿de dónde? ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Escuche que el que lo está preguntando es Jesús. Pero mira el versículo siguiente tan interesante. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tú no sepas cómo, no sepas cuándo, no sepas de dónde, Dios ya sabe cómo lo va a hacer. Créeme que Dios no está preocupado pensando, uy, ¿cómo saco a este? ¿Cómo puedo ayudarle? No, Dios ya sabe lo que va a hacer en tu vida y en la mía. Pero a él le gusta probarnos. ¿De dónde?
¿De dónde tú crees que vas a solucionar este problema? ¿De dónde? ¿Del gota a gota? ¿Del banco? ¿De dónde? Porque escúcheme, cuando nosotros no sabemos ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo, nos lo queremos inventar. ¿Cómo? Vamos al gota a gota. Y te metes en unos problemas por bregar estar ayudándole a Dios a solucionar tus cosas. Mira la solución que encuentra Felipe. Felipe le respondió: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque pensamos que todo lo podemos solucionar con plata. Pero conozco millonarios muriéndose de cáncer y su dinero nada puede hacer, no los puede salvar. Las soluciones humanas. ¿Sabes qué estaba diciéndole el Señor? Quería mostrarle a Felipe y a sus discípulos: miren, ustedes humanamente, ustedes no tienen cómo salir de esto. Ningún recurso humano, ni físico ni material, los va a sacar de esta, a menos de que ustedes pongan su fe donde la tienen que poner. Amén. Escuchen, Jesús le pregunta, les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Van y miren a ver qué tienen. Miren lo que hace Jesús, qué interesante. Le dice: vayan y miren qué tienen. Juan 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, Señor, ¿qué es esto? ¿Para qué? Para tantos. Señor, solamente tenemos 5 panes, tenemos 2 peces. Eso no sirve para nada. Escucha, dile a la persona que está a tu lado: no menosprecies lo poco o nada que tienes, porque Dios con eso puede hacer mucho. ¿Lo crees o no? Fíjate que en las mayores circunstancias del pueblo, en muchas podríamos mirar, Dios siempre en medio de adversidades le preguntó a la gente: ¿usted qué tiene? Cuando Moisés estaba delante del Señor diciendo: Señor, pero es que yo no puedo ir porque no me van a creer, porque es que yo no sé, yo no, mande a otro. Mire lo que el Señor le pregunta a Moisés en Éxodo 4:2. Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y él que le respondió: Señor, tengo una vara, es lo único que tengo. ¿Sabes qué dijo Dios? Me sirve esa vara. Con esa vara vamos a hacer de todo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tiene en la mano? Tengo una vara. Tiene una vara, tiene mucho. Porque en tus manos eso no es nada, pero en las mías esa vara se convierte en serpientes. En la mía esa vara abre mares. En la mía esa vara multiplica lo que sea. En la mía eso puede ser algo poderoso. Cuando llegó esta mujer a donde el profeta y le dice: profeta, mi esposo murió, estamos de deudas hasta aquí, no tenemos con qué pagar, y mañana se van a llevar a mis hijos como esclavos para pagar la deuda, no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, profeta. ¿Sabe qué le dice el profeta? Mire lo que dice la Biblia, 2 de Reyes 4:2. ¿Y qué puedo hacer yo por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Su servidora no tiene nada. ¿Qué dijo ella que tenía? Nada en casa, le respondió. Tengo un poquito de aceite, es lo único que tengo, no tengo nada. Dijo: ¿tienes aceite? Perfecto, no sirve. Porque ese poquito de aceite en tus manos no sirve para nada, pero en las manos de Dios, en las manos de Dios. Fíjate que muchas veces, en medio de nuestras crisis, cuando estamos preguntando cómo, cuándo y de dónde, Dios dice: ¿qué es lo que tiene en la mano? Porque algo que tú tienes en las manos de Dios puede servirte para sacarte de eso. Y ese cómo, y ese cuándo, y ese de dónde podría estar en tu misma mano. Un talento, una capacidad, una idea, algo que tú tienes allí que Dios quiere usar. ¿Qué tenemos? Tenemos 5 panes.
tenemos 2 peces, Señor, tráiganlos para acá. Y dice en el versículo 41, entonces tomó Jesús esos 5 panes, que para otros eso no era nada, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Los bendijo. ¿Qué hizo, iglesia? Los bendijo y los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, y comieron, ¿qué? Todos, y que quedaron con hambre, no, dice, y se saciaron. Versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieran eran más de 5,000 hombres, sin mujeres y niños. Escúcheme, Dios tiene el poder para soplar y cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder de tomar cualquier cosa que tú tengas poco y bendecirlo y transformar tu historia para siempre. Amén. Hermano, Dios es un Dios poderoso, sobrenatural, que puede transformar todas las cosas. Dile a la persona que está a tu lado: tu Dios no tiene límites, no ha perdido poder. Él puede hacer lo que sea. ¿Cómo, cuándo y dónde? No sé, pero Él lo sabe. Y cuando yo no lo sé, Él ya sabe lo que va a hacer. Escúcheme, voy a terminar con esta historia, porque es lo único que tú y yo realmente necesitamos. En Centurión, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Cómo? ¿Cómo vino, iglesia? Rogándole. Fíjense que no le sirve a uno acercarse a Dios quejándose. Lo que le sirve a uno es acercarse ¿cómo? Rogando. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Versículo 6. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Escuche esto: yo iré y le sanaré. Pero respondió el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero yo creo una cosa: yo solamente te pido que digas una palabra, porque yo creo que si tú solamente dices una palabra, mi criado sanará. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús se quedó mirándolo y dijo: wow, yo nunca he visto en mi pueblo, ni siquiera Abraham, el padre de la fe. Porque mira lo que le dijo Jesús, versículo siguiente. Entonces Jesús, al oírlo, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, en mi pueblo, el que me conoce, yo he visto a alguien que tenga tanta fe. Yo no he visto a alguien con tanta fe. Un hombre que está creyendo que solamente yo tengo que decir una palabra, que ni siquiera tengo que ir, que ni siquiera tengo que tocar, que solamente yo tengo que decir una palabra y que el milagro sucede. Era la fe de este hombre. Y escúcheme, Jesús le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue sanado? Cuando Jesús dijo: como creíste, te sea hecho. Jesús ni oró por él. Jesús dijo: como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. Y dile a la persona que está a tu lado: como tú creas, va a ser hecho. Si no crees nada. Pero si tú crees que hay un Dios en los cielos y que solamente necesita soplar, que solamente necesita bendecir un poco lo que yo estoy haciendo, que hay un Dios en los cielos que solamente necesita decir una palabra y las cosas van a ser transformadas, como creíste, va a ser hecho. ¿Cuántos dicen amén? Solamente
con entender algo muy simple, lo que dijo el salmista en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? Pon ahí el versículo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Solamente como que podamos entender. Mira, yo no sé cómo vas a pagar tus deudas. Yo no sé cómo te vas a sanar de esa enfermedad. Yo no sé cómo se va a solucionar tu matrimonio. Yo no sé cómo vamos a tener la propiedad de la iglesia. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea cómo van a suceder muchas cosas, ni cuándo. Y no sé ni de dónde. Pero sé que mi socorro viene ¿de quién? De Jehová. Y que no hay en esta tierra un justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor. No sé. Pon Eclesiastés. Escucha eso. Volvemos al versículo inicial. Eclesiastés 8:6. Lo cierto es que para todo lo que se hace hay un cuándo, hay un cómo. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, tenemos un gran problema, que no sabemos lo que está por suceder, ni hay quien nos lo pueda decir, ni Walter Mercado, ni la bruja del 71 que te lea la mano, ni en la iglesia esa que te habla en el oído. No hay nadie que te pueda decir ni cómo, ni cuándo. Me encantaría poderte decir cómo, no sé, no tengo ni idea. Ni cuándo, ni de dónde, pero sé que Dios lo va a hacer. Y escúchame, porque a veces Dios lo hace de una manera sorprendente. Cuando yo estaba en la iglesia donde nosotros conocimos del Señor, Dios empezó a poner en mí un deseo de servirle a Él. Y lo más tremendo es que Dios me empezó a dar predicaciones. Y yo estaba ahí sentado y yo decía, ay, qué rico yo predicar algún día. Y yo miraba a esos pastores predicando y yo decía, ay, qué rico yo predicar así. Ay, qué bueno. Y Dios dándome la palabra. Y yo diciendo, pero ¿cómo? Y yo en mi mentalidad de ilusión decía, algún día el pastor va a empezar a predicar y se va a desmayar. Tengo dolor de cabeza. Y necesitamos a alguien que predique. Y iba a salir yo corriendo. Yo tengo una prédica. Y entonces iba a pasar al frente, iba a predicar y algo iba a suceder. Y yo siempre iba a decir, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cuándo? ¿Y sabes cómo lo hizo Dios? Vino a la casa una escasez tan grande, que nos cortaron el agua. Aquí está mi hermanita que no me dejaría. Nos cortaron la luz. Iban a la universidad a tocarnos. Ustedes no han pagado. Vea. Mi mamá se quebró. Nos tocó que salirnos del estudio. Todo se puso mal. Lo perdimos todo. No teníamos nada. Hay veces no teníamos ni qué desayunar. ¿Cómo? Ese era el cómo de Dios. ¿Cuándo? Ese era el cuándo. El de dónde, ese era el de dónde. Dios estaba permitiendo una crisis que lo que hizo fue que nos moviéramos a conseguir un trabajo. Y yo busqué y por allá me salió un trabajo, pero me dijeron, tiene que irse para Cartago. Y Dios estaba permitiendo una crisis para movernos a nosotros al lugar donde Él quería usarme, a conectarme con personas que Dios quería conectarme, a ponerme en el centro de su voluntad para Él hacer conmigo lo que tenía pensado hacer. Y escúchame lo que te voy a decir. Algunas veces tú te preguntas cómo, cuándo y dónde. Y resulta que muchas veces lo que te viene es lo peor. Pero anímate, porque lo peor que te puede suceder a lo mejor es lo mejor que te puede haber sucedido. Porque para José, no creo que él estuviera viendo mucha luz cuando lo meten a la cárcel.
pero era en la cárcel donde él se iba a encontrar las personas clave que lo iban a llevar al palacio. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, hay situaciones tan difíciles que se vienen en la vida. Cuando el Señor quiso traer un avivamiento en la iglesia primitiva, lo que trajo fue una persecución, porque ellos estaban contentos allá con el Espíritu Santo. Y Dios vino, levantó enemigos para que los mataran, para que los persiguiera, para que ellos se tuvieran que mover, y donde ellos se movieran empezaran a predicar, y esta ola del evangelio empezara a crecer. Y Dios estaba utilizando una persecución, una dificultad, un problema, para que el pueblo llegara a establecer su reino en toda la tierra. Y escúchame, hermano, algunas veces tú te preguntas cómo y cuándo y de dónde. Y a lo mejor puede ser esa crisis que Dios está usando para llevarte a su cómo, a su cuándo y a su dónde. ¿Lo crees, iglesia? Aquí estoy yo, aquí está mi hermana, ahí está mi mamá, todos estamos bien, no nos morimos de hambre. Y Dios utilizó una situación. A los días estábamos bendecidos con buenos empleos, prosperados. Dios había cambiado la situación. Hoy vemos el resultado de esto, de una crisis. Mi llegar a Cartago fue el resultado de una crisis. El estar aquí fue un resultado de una crisis, porque Dios sopla, Dios bendice, Dios da una palabra y todas las cosas cambian. ¿Lo crees, iglesia? Solamente necesitamos saber que no tenemos un gran problema, no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, ni hay nadie que nos lo pueda decir, pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no tienes que inventarte el cómo. Escúchame, porque algunas veces las personas van y se inventan el cómo. Yo me hubiera podido inventar mi cómo. Ay, tengo ganas de predicar, me voy a salir de aquí, me voy a sacar a 20 personas y voy a abrir una iglesia. Ese no era el cómo, ese no es mi cómo. No, es Dios el que te dice el cómo y de la manera correcta, el que dice el cuándo, y todo lo de Dios tiene su sello y su bendición y es perfecto. Y esa casa, esa relación, esa bendición, ese ministerio, eso que anhelas, eso que sueñas, eso va a llegar a ti. ¿Cómo? No sé, pero va a llegar porque Dios ya tiene la manera de hacerlo. ¿Lo crees? Si tú lo crees, dime fuerte: amén y amén. Denle un aplauso